en Ezequiel 37. Yo sé que usted ha leído acerca de Ezequiel, un pasaje muy conocido donde es llevado en el Espíritu y el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos. Vamos a leerlo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos que estaba lleno de huesos, sobre un valle de huesos lleno, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Diga: secos en gran manera. Secos en gran manera. Amén. El 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Diga: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. El 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande en extremo. Amén. Qué sorprendente, ¿no es cierto? Cómo el Señor lleva en una visión, en el espíritu, al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos en gran manera. Mire, yo le voy a leer textual lo que yo busqué acerca del soplo. Dice: la palabra ruá en hebreo y soplo en español la encontramos desde el Génesis al Apocalipsis. Ruá es el aliento de Dios que está en lo más profundo y lo transmite. Soplo de su espíritu es el aliento de Dios poderoso y divino, en lo cual se afirma todo lo que existe por el soplo de Dios. En lo cual se afirma todo lo que existe por el soplo de Dios. Entonces leíamos que Ezequiel es llevado a un valle de huesos secos, donde el Señor lo pone ahí, y él empieza a pasearse por ese valle de huesos secos, y el Señor le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: solamente tú, Señor, lo sabes. Y dice que le dije: profetiza sobre estos huesos y dile: oíd palabra de Jehová. ¿Sabe qué, amada iglesia? Lo que primero tenemos que hacer nosotros para que todo lo muerto que hay en nuestra vida es oír palabra de Jehová. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿A qué le estamos poniendo oído? ¿Le estamos poniendo más oído al enemigo? ¿Le estamos poniendo oído al Señor o a las cosas que muchas veces el enemigo nos susurra? Porque sabe que el enemigo es tan sutil que de repente viene y nos susurra al oído y nos dice: ¿sabes qué? Esa enfermedad no te vas a sanar. No tiene sanidad esa enfermedad. Y nosotros empezamos a ponerle oído. Pero cuando le ponemos oído a Dios, Él nos dice: ¿sabes qué? Esa enfermedad es una oportunidad para que yo me glorifique en tu vida, para que tú veas el milagro, para que tú veas restauración. El diablo muchas veces viene a nuestro oído y nos dice: ¿sabes qué? Esa crisis matrimonial no tiene vuelta, no hay solución. Pero sabe que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando ponemos oído a la palabra de Dios, Dios nos dice: esa crisis es para que tú levantes tu vida en fe,
para que tú crezcas en fe, para que yo me glorifique en ti, para que tú veas lo sobrenatural que yo soy. Por eso que es tan importante, amada iglesia, que le dice acá, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Porque tenemos que escuchar la palabra del Señor, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, algo sucede aquí adentro. Somos transformados, no somos los mismos. Cada vez que usted viene y escucha una palabra del Señor, algo empieza a ocurrir dentro suyo, algo va siendo transformado, algo va siendo sacado y algo va siendo mudado en su interior. Va siendo sacado ese corazón duro y poniendo un corazón de carne. Pero tenemos que escuchar la palabra del Señor, oír palabra del Señor, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. En la medida que nosotros escuchamos la palabra del Señor, vamos a profetizar sobre todo lo seco, vamos a traer vida sobre todo lo muerto, vamos a declarar palabra del Señor, vamos a poder decir este problema, escucha la voz de Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas, pero tenemos que poner oído a lo que el Señor está diciendo en este tiempo. Y mire lo que dice después el profeta, dice, y dijo el profeta, profeticé como me fue mandado. ¿Sabe qué? El Señor lo pone ahí en medio de un valle de huesos secos y le dice, profetiza, profetiza. Y él obedeció, porque a lo mejor él podría haber dicho, pero Señor, acá hay puros huesos, ¿qué voy a profetizar? No hay vida. Pero dice que él dice, y profeticé como me fue mandado. Él creyó. Hoy en día, amada iglesia, tenemos que creer en la palabra del Señor. Tenemos que creer en lo que Dios está soltando sobre nuestra vida. Mire, busquemos en Marcos 11:23. Marcos 11:23. Dice así, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda en su corazón de lo que dice, sucederá. Debemos entender, amada iglesia, que en la boca de nosotros hay poder de autoridad. Tenemos que decir la palabra, pero es importante que soltemos la palabra acompañada de fe, acompañada de que yo estoy creyendo, yo estoy diciendo a las cosas que no son como si fuesen, yo lo estoy declarando, yo lo estoy creyendo, porque dice, si le dijéramos a este monte, quítate y échate al mar, sin abrigar la menor duda en nuestro corazón, será hecho, sucederá así como lo decimos. ¿Sabe que nuestra victoria, nuestra gran victoria en este tiempo es la fe? Es echar mano a la fe. Nosotros ayer hablábamos con Oscar nuestro testimonio y pasamos muchos tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempos de crisis matrimonial, pero a lo que echamos mano en ese tiempo fue a la fe, a la fe. Usted tiene que tomarse de la fe. ¿Sabe que en el libro de Marcos hay una historia que yo leía donde dice que un hombre va donde Jesús y le dice, mi hijo es atormentado por un espíritu que de repente lo tira en el fuego y otras veces lo tira al mar para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y dice en Marcos 9:23 que Jesús le dice a ese padre, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Tenemos que levantarnos, amada iglesia, a creer. Vamos a ver poderosos milagros si creemos. Vamos a ver un gran avivamiento si usted y yo creemos que viene ese avivamiento. Vamos a ver familias restauradas si usted y yo ora creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios va a responder. Pero tenemos que levantarnos a creer. Y le dijo también al profeta, profetiza espíritu, hijo de hombre. ¿Sabe qué? A mí me llamaba la atención esta parte donde le dice profetiza espíritu a estos huesos. Y yo decía, pero el profeta no veía espíritu, él veía un montón de huesos secos, pero sin embargo el Señor le dice profetiza, pero él veía solo un montón de huesos.
¿Sabe qué, amada iglesia? La palabra del Señor, la profecía del Señor, no solamente es para soltar lo bueno. Muchas veces esperamos que nos profeticen, te va a ir bien, vas a prosperar, se van a abrir puertas. Pero sabe que el profetizar, la palabra del Señor también es para soltarla sobre quienes nos están esperando un avivamiento. Es para soltarla sobre quienes han sido rechazados, sobre quienes están perdidos. Tenemos que soltar la palabra a quienes necesitan y decirle: profetiza, profetizo vida sobre ti. A lo mejor estás en las drogas, pero yo profetizo vida, porque el Dios que sopla vida puede restaurarte. Pero tenemos que creer. ¿Sabe que muchos caminaron con nosotros un día? Nosotros llevamos 24 años caminando con el Señor y sin apartarnos, porque a veces uno dice: llevo 24 años en el Evangelio, pero me tomé 3 de pasadita a Egipto, no sé, de pasadita a otro lado. No, llevamos 24 años caminando con altos y bajos, pero creyéndole al Señor, echando mano a la fe, diciendo: Señor, tú estás con nosotros. ¿Sabe que muchos caminaron con nosotros? A lo largo de los 24 años hemos visto a muchos que un día caminaron con nosotros y cayeron y se apartaron. Y a lo mejor hoy se sienten ahí en un valle de huesos secos, perdidos, sin vida. O nosotros mismos, ¿cuántas veces caímos? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Y en vez de ir a los pies del Señor, nos caemos en un valle de huesos secos. Nos secamos espiritualmente. Se seca nuestra fuerza, se seca nuestra esperanza, se seca la pasión por Cristo porque le fallamos. Pero tenemos que creer que el que sopla aliento de vida en nosotros es nuestro Dios poderoso. Amén. Y llega Dios y le dice al profeta: profetiza, profetiza. Ves todo seco, pero profetiza. Amada iglesia, Dios te dice hoy: ves todo seco, no ves solución, ves todo que es huesos de valles, es un hueso de valles secos. Profetiza, profetiza vida. Ves a tu hijo perdido en las drogas, profetiza, profetiza, porque donde no hay vida, el Señor trae la vida. El Señor trae resurrección, porque podemos estar mirando todo seco y sin vida, pero nuestro Dios poderoso ve vida y resurrección. Donde tú ves un montón de huesos secos, Dios ve vida y resurrección. Donde tú ves que no hay solución, Dios ve vida y resurrección. Donde tú ves que no hay solución, que tu hijo no quiere cambiar, Dios dice: yo veo vida y resurrección, porque yo soy el Dios de la vida y que soplo aliento sobre ellos. Y después me llama la atención que dice: y dijo: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová. Espíritu, ven desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Le dice: sopla, sopla sobre estos huesos y vivirán. Ven desde los 4 vientos y sopla, y sopla. ¿Y sabe qué leíamos? Que dice que empiezan esos huesos secos a unirse uno con otro, a llenarse de tendones, a cubrirles la piel, a formarse, a buscar cada hueso a su hueso. ¿Sabe que cuando Dios sopla, amada iglesia, hay orden? Dice que sopló sobre estos huesos y empezaron a buscar su hueso, empezaron a unirse. Yo creo que el tendón empezó a unirse con otro, la tibia, el peroné empezó a buscar el hueso que le correspondía, las vértebras empezaron a buscar la columna. Porque cuando Dios sopla sobre nosotros hay orden. Tiene que haber orden en nuestras vidas. Y empezó a subir la carne, y empezó a salir los tendones, y empezó a cubrirse esos huesos secos de piel. Porque cuando Dios sopla, amados hermanos, trae vida sobre nosotros. Yo veía este versículo en Génesis 2:7, para que lo leamos. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe que Dios había creado, Dios había formado a Adán, pero no había vida en él hasta que Dios sopla sobre él? ¿Sabe que nosotros somos creación de Dios, hechura del Señor, creados por las manos del alfarero, a la imagen y semejanza de Dios? Pero si Dios nos sopla en nosotros, no hay vida.
No hay vida, amada iglesia, estamos muertos, estamos secos. Necesitamos que el soplo de Dios pueda llenarnos por completo, porque si no, no hay vida. ¿Sabe que muchas veces nos sentimos que no crecemos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, no avanzo? Señor, me siento estancado. Señor, me siento que no crezco. Señor, me siento que estoy ahí mismo. Porque muchas veces nos vemos como Adán antes del soplo. Pero necesitamos que Dios sople sobre nosotros aliento de vida sobre nosotros. Amén. Necesitamos que Dios pueda soplar sobre nosotros para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos, para llenarnos de su soplo. ¿Sabe que el soplo de Dios es cuando Él pasa su esencia sobre nuestras vidas? Porque muchas veces estamos vacíos, muchas veces nos sentimos vacíos, nos sentimos secos, nos sentimos vacíos de buscar de Dios, nos sentimos vacíos de su presencia, nos sentimos vacíos de anhelarle. Pero Dios quiere soplar sobre nosotros aliento de vida y Él quiere vivificarnos, Él quiere avivarnos. Necesitamos ser avivados en nuestro espíritu. Necesitamos que el soplo de Dios traiga vida sobre todo lo que se ha secado, sobre todo lo que se ha muerto. Él tiene que soplar sobre nosotros aliento de vida, porque cuando Dios sopla, Él pasa de la esencia de Él pasa de su vida sobre nosotros. El soplo de Dios traspasa la vida de Jesús a la vida del hombre. Por eso que es tan importante que nosotros podamos decir, Señor, sopla sobre mí. Podamos decir, Señor, ¿qué se ha secado en mí? He dejado de orar, he dejado de buscarte con esa pasión de antes. Cuando recién nos convertimos, queríamos buscarle, queríamos estar en todo. Pero ¿qué se ha secado en nosotros? Señor, necesito que tú soples en mí y que puedas pasar tu vida, tu esencia sobre mi vida. Mire lo que dice en Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sabe que podemos ser hechura del Señor? Creación del Señor. Pero no es hasta cuando Dios sopla sobre nosotros cuando recobramos vida. Por eso que a veces nos cuesta tanto predicarle a los que están afuera. Y nosotros decimos, le hablo, le predico y no quiere. Porque no hay soplo de vida. Porque están muertos espiritualmente. Porque necesitan ser llenados por el soplo de la presencia de Dios para que recobren vida. Para que puedan volver en sí. Para que puedan decir, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero buscarte, yo quiero anhelarte. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amada iglesia, solo vamos a caminar en vida y en vida en abundancia cuando el soplo de Dios esté sobre nosotros, cuando el soplo del Omnipotente me dé vida. Anhelamos tanto tener el ADN del Padre dentro de nosotros, decir, Señor, yo quiero tu ADN, yo quiero caminar contigo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero caminar a honrarte todos los días. No es solamente de día a domingo, amada iglesia, sino que todos los días tenemos que decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que el ADN de Cristo esté dentro de mí y poder caminar contigo y poder obedecerte y poder cada día confiar en ti. Pero tenemos que buscar del Señor. Tenemos que anhelar ese soplo del Señor, diciéndole, Señor, ven, sopla sobre mí. Sopla sobre mí. ¿Sabe que yo miraba en la palabra que cuando Dios sopla, ocurren los milagros? Cuando Dios sopla en nuestra vida, ocurren milagros sobrenaturales. ¿Sabe que yo leía la palabra donde dice que un viento recio sopló Dios y abrió el mar? Y dice que el pueblo pudo pasar en seco porque el soplo de Jehová abrió el mar, abrió el camino, y dice que convirtió ese mar en tierra seca y pudieron pasar el pueblo de Israel. Mire, busquémoslos en Éxodos 14:21. ¿Sabe que este versículo llenaba mi corazón?
Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche hizo que el mar retrocediera y cambiara el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Dice que el soplo de Jehová abrió el mar y retrocedieron las aguas. Sabe que el soplo de Dios en nuestra vida va a hacer que los enemigos retrocedan, que los enemigos retrocedan. Quizás estamos viendo frente de nosotros un gran mar y detrás de nosotros a los enemigos persiguiéndonos, pero este es el soplo que dice, yo abro caminos, yo soplo ahí, voy abriendo tu camino, yo voy abriendo esas sendas para que tú puedas pasar en seco. Sabe que a veces cuando creemos que vamos a morir en ese mar, es la victoria para nosotros, porque Dios sopla. Dice que Él, Jehová, sopló toda la noche, toda la noche. Este soplo es el soplo que cuando ya no tenemos fuerza, que cuando ya decimos no quiero avanzar más, es el soplo de Dios que va soplando sobre nosotros y va abriendo tus caminos y va apartando el mar y va disipando a los que vienen persiguiéndote detrás. Ese soplo te abre tus caminos para que puedas pasar, para que puedas confiar, para que puedas tomarte de la mano del Señor y avanzar. Ese es el soplo del Señor. Aleluya, gracias Señor. Den ese aplauso al Señor fuerte, porque tenemos un Dios que sopla en medio de las circunstancias. Dios sopla. Dice que este viento solano sopló toda la noche y se abrió el camino. Por eso que la palabra dice que confiadamente esperemos en Jehová, porque Él abrirá esos caminos. Sabe que yo recuerdo que siempre a mis hijas le decía, este versículo se lo tenían en la pared, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Y sabe que a lo mejor el enemigo dice, pero ¿por qué está confiada? ¿Por qué duerme tan confiada? Porque yo sé que mi Dios va soplando, porque yo sé que mi Dios va abriendo camino, porque yo sé que mi Dios va abriendo caminos para mí, para mi descendencia, que mi descendencia no se va a ahogar en ese mar, sino que Él va abriendo esos caminos para que yo pueda pasar en seco. Pero tenemos que confiar, tenemos que decir, Señor, abre los caminos, Señor, sopla sobre estas aguas, sopla sobre mis enemigos que vienen persiguiéndome para atormentarme. Pero dice que este viento solano sopló toda la noche y abrió los caminos. El soplo de Dios permite que se abran los mares y que podamos pasar y que podamos ser victoriosos pasando ese mar en seco, sin dificultad, creyendo que estamos con el Señor Todopoderoso, que es el que va soplando caminos en nosotros. Qué hermoso y poderoso es cuando Dios sopla en nosotros. Sopló toda la noche y se abrieron esos caminos. ¿Sabe que cuando Dios sopla, trae la bendición? Cuando Dios sopla, trae la bendición, amada iglesia. Por eso que es importante que nosotros digamos, Señor, sopla aliento de vida en mí, sopla mi espíritu para avivarme, sopla en mi espíritu para levantarme a orar, sopla en mí para buscarte, sopla en mí para anhelarte, porque dice que el soplo de Dios también trae la bendición. Dice en Números 11:31, Números 11:31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. ¿Sabe que yo veía que este soplo de Dios es el Dios que nos trae bendición? Es el soplo que abre esa bendición del cielo hasta que sobreabunde, que no nos va a faltar nada, porque dice que el Señor es el que sopla esas codornices. ¿Sabe que el pueblo estaba llorando? El pueblo se estaba quejando en contra de Moisés porque no comían carne. Y dice que Moisés estaba molesto, estaba enojado porque decía, tengo que cargar con este pueblo que todo me lo pide a mí, y pedían carne. Pero dice que el soplo de Dios trajo codornices. Y dice que ya cambió su llanto en gozo, porque sabe que el soplo de Dios saca el llanto.
Saca la carga, saca lo que llevas dentro cuando Dios sopla. No tienes que estar cargada, no tienes que estar angustiada, porque el soplo de Dios es el que provee. El soplo de Dios es el que nos levanta, nos anima, el que trae la bendición. Dice que trajo codornices. Yo decía, ¿sabe qué? Cuando yo leí esta palabra, yo decía, qué maravilloso y poderoso eres Dios. Y tú eres el mismo Dios que estuvo ahí con ese pueblo. Tú eres el mismo Dios que abre esas puertas de bendiciones para mi vida. Tú eres el mismo que abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y traes la bendición a mi vida. Y sacas el llanto y sacas la amargura y me revistes de tu presencia, porque creo que nada me faltará, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice la palabra de Dios. Aleluya, porque cuando Dios sopla, quita toda carga, quita todo llanto y trae la bendición. Sabe que el soplo de Dios también es importante en nuestra vida, porque el soplo de Dios trae entendimiento. En Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente me hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente me hace que entienda. Sabe que muchas veces no entendemos los procesos por los cuales estamos viviendo. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué no veo respuesta? Señor, estoy orando y aún no hay respuesta. Pero dice que el soplo de Dios también trae entendimiento. Por eso que es importante que el soplo de Dios, ese soplo de entendimiento nos llene. Dice la palabra que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Eso es lo que tenemos que pedir, el soplo de su entendimiento. Y no cuestionar nada, sino que entender los procesos por los cuales estamos pasando, los procesos por los cuales estamos viviendo, diciendo, Señor, este soplo me va a hacer entender el tiempo que estoy pasando, el tiempo de aflicción, el tiempo difícil. Señor, tú eres el Dios que sopla entendimiento. Ven con entendimiento para entender este proceso doloroso por el cual estoy pasando, porque tú traes ese entendimiento a mi vida. ¿Sabe que en Juan 20:22 dice que Jesús resucita? Había sido crucificado y resucita. En Juan 20:22 dice que resucita y se aparece a los discípulos. Estoy parafraseando. En Juan 20:22 dice que él había sido crucificado y resucita y se aparece a sus discípulos. Y dice que ellos estaban encerrados, atemorizados, a puerta cerrada, escondidos, por temor, por miedo a los judíos. Dice que se habían encerrado. Pero dice que Jesús va y aparece en ellos. Y dice que se pone en medio de ellos y les dice, paz, paz. Amada iglesia, muchas veces estamos atemorizados, estamos angustiados. ¿Cuántas veces se angustian porque no ven a sus hijos venir a la iglesia? Yo soy una. A veces nos atemorizamos y decimos, Señor, se van a perder. Señor, no veo nada. Pero dice que ellos estaban encerrados, atemorizados, pero Jesús se para enfrente de ellos y les dice, paz. Jesús hoy se para aquí delante de nosotros y nos dice, paz. Yo soy tu paz. Shalom. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que trae la paz que necesitas. No te angusties, no te atemorices, porque Dios dice paz. Se presentó en medio de sus discípulos y le dice paz, paz en medio de ustedes, porque yo estoy con ustedes. ¿Sabe que el Señor dice que la paz que Él nos da no es como la del mundo? Es la paz que viene de Él, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Pero Dios hoy nos dice paz. Yo me llenaba de esta palabra y yo decía, Señor, tú vienes y te paras enfrente mío y me dices, ¿por qué te atemorizas? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué te derribas? Si yo te digo paz, yo soy tu paz, yo soy tu sanador, yo soy tu ayudador, Yesenia. Yo soy el que te levanta, el que te sostiene. Y dice que juntamente con decirles paz,
dice que sopla sobre ellos, sopla y le dice: recibid el Espíritu Santo. Y dice que ellos fueron ahí llenos del Espíritu Santo, dice que sopló sobre ellos, les dice: recibid el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces vemos que el soplo de Dios trae milagros. El soplo de Dios trae la bendición. El soplo de Dios trae vida. El soplo de Dios abre los caminos. Pero el soplo de Jesús trae la llenura del Espíritu Santo. Y en este tiempo el soplo del Espíritu Santo es el que está con nosotros. Es el que quiere soplar. Y cuando vemos a todos sus discípulos que estaban en el aposento, ahí en Hechos 2, dice que estaban reunidos ahí. Y el Señor le dijo: no se muevan a ningún lado hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Quédense ahí, no se muevan. Y dice que los discípulos estaban todos ahí. Amada iglesia, Dios nos dice: no te muevas, iglesia, no te muevas sin la presencia del Espíritu Santo, no te muevas sin hacer planes con la presencia del Espíritu Santo, no dejes de lado la hermosa presencia del Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos planear cosas, pero dejando al Espíritu Santo de lado. Y el Señor les dice: no se muevan, quédense ahí en el aposento, porque vendrá el Espíritu Santo. Y dice que estaban todos reunidos orando ahí en el aposento, y dice que viene un estruendo, un soplo del cielo y sopla sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que cayeron lenguas de fuego sobre ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amada iglesia, necesitamos que el fuego de Dios caiga sobre nosotros. Que la presencia del Espíritu Santo nos llene por completo. Que la gloria de Jehová caiga sobre nosotros. Que la presencia de Dios nos llene y seamos transformados. Y que esas lenguas puedan transformarnos. Y que podamos levantarnos a declarar que hay vida en Jesús, que hay restauración en Jesús, que todo lo que está muerto tiene que resucitar, porque cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, trae llenura, trae avivamiento, y necesitamos una iglesia avivada por el fuego de su Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia encendida por el fuego de su Espíritu Santo. Necesitamos que Dios sople y ser llenos de su presencia, ser avivados, porque cuando Dios sopla, todo lo muerto resucita, y cuando sopla la presencia del Espíritu Santo, somos vivificados en nuestra vida y nos levantamos fortalecidos en el Señor, y ya nada nos derriba fácilmente, sino que tenemos la presencia y el soplo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo sopla, amada iglesia, todo lo muerto revive, todo lo estéril recobra vida, todo lo caído es levantado, todo lo torcido es enderezado en el nombre de Jesús. Por eso que es tan importante que digamos: Señor, ven con tu soplo. Necesitamos ser avivados. ¿Queremos avivamiento? Amén. Pero muchas veces queremos avivamiento sin el soplo del Espíritu Santo, dejándolo contristado, dejándolo de lado. Pero el avivamiento va a venir cuando tú y yo estemos llenos de la llenura del Espíritu Santo, avivados en nuestro corazón, buscando su presencia, porque necesitamos que ese soplo revive todo lo que ha muerto en nosotros. ¿Cuáles son las áreas que has visto que has dejado de vivir? ¿Cuáles son las áreas que se han muerto en nosotros? A lo mejor necesitamos el soplo de la bendición. A lo mejor necesitamos el soplo de los milagros. A lo mejor necesitamos el soplo del entendimiento, porque a lo mejor me estoy quejando de todo y todo lo cuestiono y necesito que sople entendimiento sobre mí. Pero necesitamos urgentemente el soplo del Espíritu Santo sobre nosotros. Él soplará esta vez.